Continuamos aquí en su programa Conexión TV. Cómo sanar las heridas del alma. Obviamente, el problema tiene que ser aceptado. Es decir, la primera R es reconocer. Aquí en Conexión TV siempre hablamos de 4 R's. Número 1, reconocer. Número 2, renunciar. Número 3, rechazar. Número 4, reaprender. Alguna de esas R's tiene que aplicar a este problema. El primero es reconocer. Obviamente que cuando uno está viviendo una situación de esta naturaleza, lo más difícil es cómo ver la realidad, ¿no? Cómo vives, cómo enfrentas una realidad que te ha rebasado tú eres inteligente, pero te rebasa. Tú eres controlado, pero te rebasa. Tú eres una persona ecuánime, pero te rebasa. Tú eres una persona que has demostrado por experiencia ser productivo, ser esto y lo otro, pero de pronto vives algo que te rebasa. Entonces, ¿cómo empezar el tratamiento, Francis? Pues esto tiene que ver con la aceptación. ¿Qué es la aceptación? La aceptación es cuando tú asumes una realidad que no puedes cambiar. Es decir, esto sucedió, por más que yo lo niegue, por más que yo intente que las cosas sean diferentes o simplemente me esconda y diga no pasó, pues la realidad ahí va a estar esperándote para cuando tú quieras levantar la cabeza y pues ahí va a estar esperándote. Entonces es asumir la realidad. ¿Por qué batallamos para aceptar? Generalmente porque aceptar es muy doloroso, porque nos implica, o pensamos, mejor dicho, que nos implica como una especie de acuerdo, como que si yo acepto, es como si estuviera diciendo que estoy de acuerdo con lo que pasó. Entonces la gente batalla mucho para dar ese paso. Es que no puede ser, o sea, ¿cómo me dices que acepte la muerte de mi hijo, por ejemplo? ¿Cómo me dices que acepte que fui abusado o que fui esta situación en mi matrimonio, etcétera? Entonces, porque detrás de la aceptación hay a veces el concepto equivocado de pensar que tengo que, es que de alguna manera tendré que hacer algún acuerdo o decir, qué bueno, ya pasó. No, simplemente estoy asumiendo la realidad. No es que yo esté de acuerdo con ella, ¿sí? No es que yo vaya a hacer alguna concesión. A veces hay injusticias que nos toca vivir y aceptar esa parte es dolorosa precisamente por ello. Entonces, vamos a partir del hecho de que la aceptación tiene que ver con simplemente abrir los ojos a la realidad y dejar de huir de ella. Cuando te paras frente a tu realidad, cuando te paras frente a ella, aún con tu miedo, aún con tu dolor, aún con tus lágrimas, entonces puedes verla a la cara y empezar a dar los siguientes pasos. Bueno, Marisela, creo yo que todo mundo va a batallar, todo mundo va a tener crisis, todo mundo va a pasar por heridas. Ninguno lo puede evitar, pero la pregunta es los cómo. Estamos hablando de aceptación, estamos hablando de ver la realidad, ¿no? Claro. Estamos hablando de cómo, ¿qué le podemos decir a la persona que hoy nos ve y quiere entender el cómo salir? Claro, cómo salir. Sí, bueno, es verdad que a lo largo de nuestra vida y en nuestras relaciones, sobre todo las relaciones que son más cercanas, que son con gente que realmente amamos y que nos importa, son las personas que realmente nos van a lastimar. Un extraño que no conocemos, que nos insulta en la calle, que pasa algo, no va a lastimar nuestro corazón como mi esposo, si me violenta verbalmente, o mis hijos. Ellos sí pueden causar heridas a mi corazón porque son gente que yo amo. ¿Cómo salir de esto? Bueno, si ya tengo una herida en mi corazón, número uno, pues lo que decía Francis, tenemos que aceptar esa realidad y ver, bueno, qué hay en ese contexto que yo pueda cambiar. Si es una persona que, por ejemplo, me está violentando constantemente, no me respeta y mi corazón va a ser una y otra vez herido, bueno, tengo que aceptar la realidad que esa persona me hace daño y que tendría que alejarme de ella si no cambia, ¿verdad? Otra cosa es que tenemos que aprender en cada herida a cuidar nuestro corazón. Tal vez exponemos demasiado nuestro corazón y por eso es que nos suceden cosas tan fuertes y tenemos que aprender a cuidar nuestro corazón para que no siga sucediendo.
Las experiencias siempre nos deben de enseñar, tenemos que crecer y fortalecernos en ellas. Y algo muy importante, nadie puede lastimarnos si no damos nosotros el permiso que lo hagan. Así es que eso es un punto esencial en nosotros para cuidar nuestro corazón y salir de las heridas, no permitir más que alguien nos esté lastimando. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es completamente, ¿qué? Voluntario. Voluntario, así es. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es completamente involuntario. Quiere decir que yo permito el sufrimiento. ¿A dónde nos lleva ese tipo de pensamiento, Francis? Bueno, esa frase alude al hecho de que muchas veces vamos a vivir, pues como ya lo hemos mencionado, situaciones que están fuera de nuestro control. No podemos controlar que alguien nos haga algún desprecio, algún desplante. Sin embargo, el sufrimiento es una elección, se dice. Me puede doler. Yo estoy así como en contra de decir, nadie te puede lastimar. O sea, claro que nos va a doler porque somos humanos. O sea, el dolor ahí va a estar. Si tu esposo te mira mal o te dice alguna palabra áspera, por supuesto que el corazón se duele. Sin embargo, el sufrimiento implica esa parte del alma, que es la elección, la voluntad. Es decir, yo elijo estar a veces sobre lo mismo o aferrado a algo que ya no puede ser, o ya entrando en otra dinámica que perpetúa precisamente una relación, ya sea violenta o un estado depresivo, o situaciones que se vuelven patrones en nuestra vida y que eso nos impide, como decimos, ¿verdad?, ver más allá, salir. Entonces a eso se refiere cuando decimos es opcional. ¿Cuál es la salida? Es difícil detectar a veces cómo bajarnos de esa, como el hámster, ¿no?, que está en la rueda y que se esfuerza y se cansa, pero no logra bajarse. ¿Por qué? Porque es difícil detectar cuando has pasado demasiado tiempo. ¿Cuándo te das cuenta? A lo mejor cuando los años han pasado, cuando las personas te lo dicen, es que toda la gente me dice, entonces es cuando tú tienes que hacer un stop, parar y decir, a ver, ¿qué está pasando? O sea, ¿a dónde estoy, donde debo estar? ¿Qué tan bien yo me siento? ¿Estoy donde yo soñé o donde a mí me gustaría que estuvieran mis hijos en mi lugar? Son preguntas que nos ayudan a ubicarnos y a decir, a ver, ¿qué me trajo aquí? Que yo siempre hago esta pregunta cuando alguien se queja, por ejemplo, de la relación que tienen en su pareja. ¿Qué te mantiene a su lado? Es una buena pregunta. ¿Qué me mantiene en una relación donde yo estoy sufriendo? ¿Qué me mantiene en un trabajo donde yo siempre me estoy quejando, pero ahí estoy? ¿Qué me mantiene? Entonces tengo que ser bien honesto conmigo mismo. Tengo que tomar la responsabilidad de que algo de todo eso yo estoy perpetuando. Quizá un miedo, quizá el pensar que todo va a estar mal, no sé, tantas cosas que nos enganchamos, y entonces de ese pensamiento, de ese miedo, de esa emoción, es ahí donde estamos trabados y es la que está perpetuando el ciclo del sufrimiento, del dolor, de la desesperanza, y es donde debemos trabajar. Amigos, volvemos a insistir en la idea de que solamente puede ser herido aquel que no ha visto su propia dignidad, su propio valor. Cuando una persona ve su propia dignidad, se da cuenta que él no va a permitir que otras personas sin dignidad vengan y lo atropellen en el valor que él tiene. Es decir, la tendencia normal nuestra ante el que hiere, ante el que ofende, es premiar, recompensar. La manera de recompensar al que hiere es entregarle el control de nuestra vida. El que lastima, el que ofende, el que atropella, el que violenta, el que es infiel, el que tiene un vicio, el que somete a uno a un sufrimiento de este tipo, nosotros lo recompensamos y le decimos, aquí está tu premio, te entrego el control. Y la persona entonces, desde donde esté, decide si usted come o no, duerme o no, descansa o no, se baña o no, trabaja o no,
¿Se ocupa de su vida o no? ¿Se encierra, apaga la luz o no? Hay un punto donde usted tiene que tener el coraje de recuperar el control. Es decir, estamos hablando de cómo liberarnos de un secuestro de carácter emocional, cómo sanar de las heridas del alma. Usted debe, puede y va a salir de ello, porque no hay ninguna crisis que llegue para siempre. Las crisis tienen una característica, son temporales, son pasajeras, va a pasar, tiene que pasar. Ya estamos en conexión, quédese con nosotros, por favor vaya a las redes y ayúdenos con un mensaje.